teje-maneje, mexicanos hasta la madre. Los hilos de una identidad en crisis. ¿Qué elementos representan a México en el mundo? ¿Cómo nos presentamos frente a otros países? ¿Quiénes somos en verdad? ¿Somos esos gritones, guadalupanos, charros y bebedores de tequila que presumen por todo el mundo su machismo? ¿Esa es nuestra identidad nacional? ¿Somos transgresores y de vanguardia o conservadores e intolerantes? En este septiembre, mes de la patria, ¿en qué espejo nos vemos los mexicanos? Pues sí, eso somos hoy, eso somos los mexicanos, a eso nos gusta cantar, de ese tamaño estamos, de eso estamos hechos. Hoy justo en septiembre, mes de la patria, cuando usted y yo seguramente nos sentimos más mexicanos que nunca, hoy tratamos de ver, o los invitados hoy nos convoca a ver si podemos lograr definir qué es ser mexicano hoy, de qué estamos hechos y hacia dónde nos proyectamos. A ver si esa es verdaderamente la identidad nacional. Para discutir sobre el tema nos acompaña hoy José Luis Barrios. Él es filósofo, él es curador, profesor y doctor en Historia del Arte. También está con nosotros Jorge F. Hernández, ensayista, catedrático, novelista, articulista y candidato a doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Les agradecemos mucho acompañarnos. No sé si lo primero que habría que preguntarnos es qué tanto o qué tan mexicano nos sentimos. Todos los días vivimos la sensación de ser mexicano. ¿Qué es la sensación? Sigo teniendo valores machistas, sigo valorando una religiosidad muy conservadora, sigo gritando, cantando en el sentido mariachi, que es el que domina, digamos, en todo el territorio. Sí hay una expresión mexicana, sí es la que nos sigue vendiendo. Tú hoy, con toda la globalización que quieras, ves sombreros en cualquier partido de fútbol, ves quizás esto que Mauricio Tenorio dice, lo Prida, lo Pancho Villa, en las expresiones artísticas. Entonces yo creo que no es que esté tanto en el imaginario, si es una realidad que nos proyecta. Lo que pasa es que un imaginario siempre es una proyección, es decir, a mí me parece que es una separación un poco artificial, es decir, que sea una ficción no quiere decir que no funcione, funciona porque es una ficción. Además, ¿en qué escenarios funciona? Yo, por ejemplo, en Los Ángeles, es decir, fuera de México es donde veo que está más acendrado eso. El guadalupanismo mexicano más ferviente está en Los Ángeles, o está en Texas, o está en Chicago, están los boxeadores que ya se fueron, ya ni hablan español. Y el fervor del mariachi y el sombrero es en los mundiales, que la mayoría de los que asisten ya son paisanos que no vienen. Somos el único país que nuestra selección nacional se elimina aquí por razones de reglamento, pero los partidos de la selección son en Estados Unidos, porque es en donde va la gente al estadio. Bueno, asunto económico también, ¿no? O sea, claro. Y de control social, de las industrias culturales. Es decir, allá hay es decir, uno tendría que ver del gran dispositivo nacionalista del cine de oro mexicano, que fue un gran dispositivo ideológico de construcción de la nación, a lo que pasa en el imaginario de la televisión, que remasteriza y remetifica el imaginario en la telenovela. Es decir, habría que hacer ahí una diferencia, uno. Y dos, algo que sí me parece que es muy importante a propósito de qué pasa con la cultura mexicana en el extranjero. Curiosamente, mi experiencia, por ejemplo, con arte chicano, hay una apropiación mucho más mítica de las raíces prehispánicas y aztecas y revolucionarias en las culturas que tienen una ruptura de la memoria histórica que lo que pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México. A ver si podríamos regresar un poco retomando lo que dices y ver si podemos describir qué es eso del imaginario entonces mexicano hoy. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo lo definirías para que sean un poquito más cristianos los que están viendo, jóvenes de 16 a 25 años? El imaginario es una suerte de imagen, de fantasía que produzco de mí mismo como una ficción de identidad. Y eso pasa por muchos lugares, ¿no? Pasa por la ropa, pasa por el arte, pasa por la comida. Y que, bueno, en principio una cosa es pensar que eso pertenece a las tradiciones y que es parte de una tradición cultural, y otra cosa es pensar que esa tradición es un inamovible
como si el sujeto, los individuos o todo lo que nosotros somos, no estuviéramos actuando siempre en el presente de nuestra situación vital. Y en ese presente de la situación vital, yo no sé si sea demasiado operativo reivindicar más allá de ciertos fanatismos muy elementales las lógicas de la identidad nacional. Pero esa construcción también es una forma de ser, ¿no? Es decir, los mexicanos nos asumimos por naturaleza flojos, nos asumimos por naturaleza quizá cochinos, nos asumimos por naturaleza de determinadas maneras, pero eso parece una justificación para ser así. Bueno, lo que pasa es que, el tema de fondo también tiene que ver con que hay generalizaciones y estamos quizá banalizando un tema que no es exclusivo de México, es decir, en España hoy mismo a esta hora hay alguno que se está quejando de que lo identifiquen con la ópera Carmen, que no le gusta el flamenco y no por eso deja de ser español. Y en Estados Unidos también es el problema de el redneck, que ya no puede decir que su continencia, por usar una traducción literal, así que su aspecto es el típico aspecto del americano. Pues no, ya no existen esos patrones. Ahora, efectivamente hay un abuso en la pachonería de decir, llego tarde porque soy mexicano, pero hay un gran porcentaje de mexicanos hoy en día que son muy puntuales, mucho más puntuales que los ingleses. Ahí y la otra parte, común. Claro, y la otra parte que habría que ver cómo las lógicas de identidad están desplazadas a los medios masivos de comunicación y a la sociedad de masas. Ahí también habría que hacer una diferencia, porque igual que alguien usa un sombrero de charro en un partido de fútbol, bueno, pues los otros se visten de duendes daneses, qué sé yo. O sea, el imaginario funciona como un principio de cohesión precisamente de pueblo, de comunidad, que entonces el problema es preguntar si hay cohesión de comunidad, no si hay identidades o no. Tú lo planteaste al principio, incluso hay un ánimo de igual de cohesión a través del poder, a través del ámbito estatal, gubernamental, que hoy debe de llevarnos a reflexión. Es decir, hoy con el regreso del PRI, de este mismo sistema cultural que nos gobernó 70 años y que posicionó esas identidades en los medios, en lo que tú quieras, un Pedro Infante, un Indio Fernández, un muralismo, un Pancho Villa, un Zapata. Hoy vemos el regreso de eso, qué instrumentos de la identidad o de lo que tú dices imaginario, de la fantasía de México, serán hoy instrumentos de poder con el gobierno de Peña. Yo no lo veo demasiado claro. Creo que más bien el gobierno de Peña está hecho muchas bolas en torno a la política cultural. Digo, lo poco que puedo ver y las acciones que han hecho tiene que ver con dos cosas. Primero, no creo que lo que pueda suplementarse o implementarse como política cultural esté en sincronía con lo que pasó, y eso nos guste o no, con la debilidad de la política cultural panista. Es decir, lo mejor que tuvo el panismo fue no tener una política cultural clara, concisa, porque al final del día permitió que surgieran muchos agentes y muchas lógicas de producción artística que tuvo en una pretensión de democracia liberal darle cabida. Y eso históricamente ya ganó un espacio de representación. Entonces, para mí hoy por hoy el problema es qué tanto la política tradicional, la política cultural tradicional del Consejo, representada por Rafael Tovar y por Peña, puede sincronizarse con este asunto. Creo que no está entendiendo el asunto. No puedo pronunciarme demasiado al respecto porque también es cierto que no ha habido demasiados pronunciamientos en torno a eso. No ha habido un gran despliegue como la había en la época de Salinas de las exposiciones monumentales, los esplendores. No ha habido ningún intento. Pero fíjate que yo estaba a punto de decir, yo creo que se está fraguando esa idea. Es decir, puede ser, no sí. Es que yo esté de acuerdo, pero yo me las vuelo que el propósito o la línea a seguir es esa. Es decir, volver a fardar que en el centro del universo está la piedra del sol, y que Octavio Paz ganó el Nobel, y que Alfonso Reyes se lo merecía. Y no importa si lo recitas o no importa si lo lees, el chiste es que se hagan ediciones y conmemoración. El año que entra es el centenario de Paz. Pero sí sirve para el PRI retomar esos símbolos, porque se han servido durante tantos años. Pero fíjate el brete es este: si tú retomas esos símbolos, los niños de mi generación querían jugar en el Guadalajara.
Ahora los niños quieren jugar en el Manchester United. Claro. Y ahí ya hay un mexicano. Y eso es lo que cambió históricamente. Es la globalización. Eso es lo que cambió, y que el problema es si la política priista y el estatuto simbólico de esta política, que está representada en la política cultural, fundamentalmente, está entendiendo esa situación. By the way, el Chicharito se apellida Hernández y es mi hijo. Exacto. O sea, hay algo que claramente está presionando la política cultural. Además, no podemos dejar de tener en cuenta que México en los últimos 10 años, 15 años, la producción artística, sobre todo de artes visuales, tuvo un ascenso brutal a nivel internacional en términos de mercado, de visibilidad, de posicionamiento, que no está necesariamente relacionado con el nacionalismo ni con el imaginario de la identidad, sino que está mucho más relacionado con la crítica política y la crítica a la violencia. Que si a mí me preguntan por dónde se ha movido la producción artística contemporánea en México, tiene que ver con esto. Por tanto, la pregunta es de orden político y de crítica social, no de lógicas de identidad nacional. Y hay una visión ahora mucho más compleja del mexicano que está desde afuera, ¿no? Es decir, la violencia también nos ha marcado, es decir, ya no somos solo corruptos, somos violentos. Y todavía más, el dato compartido con la globalización. El problema es que en la medida en que nosotros sigamos pensando lo mexicano como una especie de territorio, un limbo utópico donde se cuece el buen salvaje eternamente, no vamos a ningún lugar. No vamos a ningún lugar. El problema es que hay condiciones sociales, políticas, históricas, económicas, que están dibujando una cartografía de la precariedad. Entonces la pregunta es el estado de precariedad de la existencia con la que el mundo está soportando su situación. Y eso pasa en el movimiento de los desocupados, pasa en el movimiento de los migrantes ilegales en México, pasa en el movimiento de los desempleados en España, pasa en el movimiento... Es una condición de precariedad. Lo que están escribiendo los Pero poetas. que finalmente no Exacto. defiende frente a la globalización. También toda globalización tiene que destruir las culturas o los imaginarios de identidad. No, porque esa es la lógica de la modernidad, esa es la lógica de la soberanía nacional que funda el Estado moderno y la política cultural moderna. Entonces no es la identidad nos va a defender de eso, no, es cómo construyes sujetos con capacidades críticas y sensibles que puedan resolver la relación con su entorno. ¿Cómo? ¿Exacerbando el mariachi? No. ¿Tomando tequila? No. Hablamos de un ejercicio, si les parece, para que podamos tocarlo y todos los que nos están viendo también de alguna forma nos conectemos con ellos. Y no sea solo un ámbito teórico. Son de la Por negra. ejemplo, si a ti te pidiera, José Luis, que es probable, ser cónsul, ser agregado cultural de una embajada, ¿qué México difundirías? ¿Qué crees qué te tocaría hacer? ¿Con qué mexicanos que te encontrarías en el exterior? Digamos, un asesor cultural, ¿te parece bien, de España? Bueno, primero, si me ofrecieran ser agregado cultural de alguna embajada de México, no aceptaría, por principio. Pero entiendan de una vez que quede clarísimo. No lo aceptaría. Y no lo aceptaría por una simple y sencilla razón, que desde la perspectiva que el arte pretende tener como función crítica, siempre está en poder colocar el arte como un momento crítico del orden social y no representar una lógica patrimonial de la cultura. Es una posición política, ahí asumo mi posición política y no me interesa en ese sentido ningún tipo de posición oficial o institucional. Y además una posición crítica, dices, alejada del poder, ¿no? Que es En los circuitos de visibilidad, en los circuitos de circulación del arte, porque así funciona, esa es la diferencia entre el arte y la revolución. El arte se tiene que colocar en la institución, pero en el límite donde genera condiciones que hagan progresar el ámbito de representación plural de una sociedad. ¿Y eso se está dando, Jorge? Bueno, hay algunos ejemplos. Yo en mi caso yo sí acepto. ¿Se acepta ser agregado? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, yo para llegar a una decisión, tratando de acercarme a la postura encomiable de mi amigo, ya somos amigos, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo sí, a ver, hice la siguiente prueba. Yo me veo muy mal de China poblana, entonces, si te piden ser agregado cultural es una cosa, pero que te pidan que te vistas de China poblana, esa es la otra. Entonces, yo lo que haría es tratar de romper, que ya se ha hecho una mecánica nociva, la misma exposición de fotografías o de Álvarez Bravo, o ya sin decir nombres, la misma exposición de pinturas que le dan la vuelta al planeta y ya el planeta ya las vio.
La otra es que la gente asocia que el agregado cultural de México es en realidad un agente de tequila y cerveza, porque fijo hay cócteles. En mi caso, por ejemplo, yo ya dejé de beber, entonces con lo cual ya como agregado cultural sería un agregado cultural muy raro, porque hay muy pocos agregados culturales. Siempre puede servir atole, sí, no importa. 2. Ya no me estoy pareciendo tanto a Diego Rivera. Sí me lo había propuesto y ahora ya cambié. ¿Qué haría yo? Bueno, una de las cosas que he dicho es, ¿por qué no invitamos a los muchachos que están estudiando fuera a que en la embajada lean lo que están escribiendo, lo que están estudiando? Eso no se ha hecho. No podemos pensar la identidad como un dato arqueológico. La identidad es un proceso Pero social. sí lo pensamos así como mexicanos. Claro. Pues es un problema, Claro. ¿no? Digo, no en nosotros, ya no en concepción No, y artística. todavía peor aún, el que no piensa con inteligencia, como lo ha hecho José Luis, y cree entonces que hay que invitar a los voladores de Papantla, pero con bungee. Claro. Es decir, ¿por qué no modernizamos para que siga siendo la misma cosa, pero para que lo entiendan en Ohio, ¿no? Eso ya es experimentos muy chafas. O ¿por qué no empiezan a escribir directamente en inglés? Pero cuidado, porque las de promoción turística, todas las propagandas que vemos son así. Sí, claro. O sea, hay una tropicalización de ese México del sombrero aplicada en Cancún, ¿no? ¿Y qué pasa con los extranjeros, los europeos que van a Cancún, en los hoteles? ¿Qué espectáculo les ofrecen? Los machetes, las adelitas, las no sé qué. Eso es lo folclórico, eso es lo que el folclore, de la claro. postura de clase luego identificamos y no nos sentimos. A mí se me ocurre una sugerencia que se desprende de lo que dijiste, tiene que ver con la perspectiva, tiene que ver con también vernos de lejos. Yo creo que ha sido muy sano cuando te vas y ves de lejos. Incluso es como un tratado matrimonial, eso sirve. Vete a la esquina y vela de lejos y ya tú decides si regresas o no. Y pasa con México. El laberinto de la soledad lo escribió Paz en Los Ángeles y Tamayo le atinó a las sandías estando lejos, ¿no? Es decir, yo creo que también tiene mucho que decirnos lo que es para los extranjeros México ahora. Y es muy probable que no sea eso. Será para el rubro de los turistas, eso sí, para los spring breakers, que son una punta de animales, pero no son los únicos que vienen a este país. ¿Por qué vienen otras personas a este país? Vamos a ser imaginarios, si te parece, insistiendo. ¿Qué México nos debería proyectar hoy en esta globalización? Que pasa no solamente por lo folclórico, pasa por valores que tienen que ver también con arraigos religiosos, arraigos de valores morales. Vale la clasificación, qué tanto soy macho, qué tanto soy hombre. La violencia misma que se manifiesta viene de esa también cultura, tradición, religiosidad de abuso de poder. ¿Hacia dónde transitamos entonces? ¿Qué mexicano nos representaría hoy o podría englobarse, digamos, en este concierto internacional? ¿Es un mexicano menos macho? ¿Es un mexicano que escogerá la mejor, no la música de grito estridente del mariachi, a lo mejor la música de Yucatán, Veracruz, a lo mejor otra cosa? Yo creo que la pregunta no es qué mexicano nos representa, sino qué paradigma o qué arquetipo o qué modelo de mexicano tiene que representar la cultura nacional. Me parece que tiene que ver más bien como qué tipo de sujeto político se está emplazando para construir cultura. Que la pregunta es totalmente al revés. Es decir, innegable que la política cultural en México, junto con el sistema educativo, a pesar de los triunfos o no que pudo haber tenido históricamente, porque innegable que los tuvo, ¿no? Sería una necedad decir que el muralismo no es importante, pero el muralismo es importante visto a la distancia, por ejemplo, porque solo o se explica en buena medida porque pertenece a la historia de la vanguardia occidental, no porque es el dispositivo de la identidad nacional. Es que todo es una cuestión de perspectivas, ¿no? No es que seamos los bárbaros civilizados, como se pensó en el siglo XIX, ni que seamos las periferias de la modernidad. No hay más que, y ahí voy a decir una barbaridad absolutamente a propósito, no hay más que modernidad y no hay más que sociedad capitalista. Y eso, pésene a quien le pese. En México no hay nada más que eso. En el mundo. Es decir, entonces, si nosotros pensamos un territorio, México, como esto que se disloca o se separa o se hace diferente del mundo, de la modernidad, del capitalismo, en realidad estamos dando vueltas como trompos sobre el mismo problema. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué somos? No es esa la pregunta. La pregunta es cómo construyes condiciones desde tu lugar que te hagan factible negociar la noción de mundo.
Pero, a ver, Sí. eso está muy bien, pero me refiero en un nivel mucho más, digamos, pedestre, cuando estás viajando y andas de aeropuerto en aeropuerto, se nos ocurre cuando estás en aeropuerto de determinado lugar decir, aquí no puedo hacer eso porque aquí esta gente se ofende, no se acostumbra a hacer esto. Y en ese sentido, por ejemplo, Fernando Iwasaki, que es un escritor peruano, dice, fajar con una mexicana es como estar con Cantinflas. Ay, no, espera, no, sí, no, bueno, y ahí le divierte mucho. No es que le apasione, le divierte. Eso que tú puedes decir, en tal lugar son muy codos, son tacaños. Yo creo que es una gran licuadora y lo que podría ayudarnos, ayudar al público, es, ¿qué es lo que no somos? ¿Qué es lo que no somos? Y lo que vaya quedando, pues a lo mejor eso es lo que tú podrías decir dentro de la esfera capitalista y de la modernidad y del tiempo y del espacio. Bueno, en México, lo que sí me queda clarísimo es que incluso los que están decapitando son güeyes que adoran a su mamacita. Weird, ¿no? Weird. Porque asesinos seriales que ves en pantallas de todos los noticieros del mundo, Que sería ser moderno entonces. de pronto llama la atención que alguien diga, oye, qué raro que en México ha habido así. Así no. Hay variantes. Eso creo que es por donde va el caminito. Bueno, ¿y qué no somos entonces frente a este capitalismo que nos engloba? ¿Qué no somos? Por lo visto no somos muy buenos para la plusvalía, maestro. ¿Qué no somos? Solo algunos. Uno, saludos. José Me Luis. está viendo. No somos todo lo que un régimen simbólico y cultural se ha empeñado en que seamos. Es decir, no somos mestizos, ¿no? Porque somos una sociedad clasista, somos una sociedad racista. El mestizaje es una gran invención precisamente que domestica el conflicto de base de la sociedad mexicana. No somos una unidad nacional de lengua y tradición, somos una pluralidad de sujetos emplazados en distintos conflictos y tradiciones, que pasa por las culturas indígenas, que pasa por las culturas del centro, mucho más conservadoras y criollistas, pasa por las culturas del norte, que son absolutamente aristocratizantes y pro capitalistas, calvinistas. Es decir, lo primero que creo que no somos es esta idea que nos compramos todos del mestizaje. Todos. Entonces, lo primero que tendríamos que empezar a deconstruir es esa idea del mestizaje. Una idea vasconcelista, ¿no? Que además de Vasconcelos, que él construyó como la idea de la nación. Claro, de la igualdad, ¿no? ¿No? De de la raza de bronce, ¿no? Esta idea de la raza de bronce, que además permitía un estatuto de igualdad ante la ley, un estatuto de nación, un estatuto de cultura, y sobre eso, ¿qué pasa? Pues entonces se ve la violencia indígena o se ve las formas de la violencia de género, y se va velando todo lo que justamente sí somos, ¿no? Que somos una sociedad incapaz de generar sus lógicas de representación. Hay una responsabilidad de Estado, de gobierno, de conducir esos destinos. Para concluir, si les parece, de modo de conclusión, valga la redundancia, en el mes patrio, en el mes de septiembre, ¿qué lecturas, hacia dónde deberíamos enfocar para que se desarrollen políticas públicas culturales, para que haya una luz en los medios de comunicación y vayamos a construir eso que menciona que es importante, ¿no? Bueno, yo en 2010, justamente a propósito del Bicentenario, en realidad en 2011, me invitó el Museo Nacional de Arte a curar una exposición que se llamó Los Sueños de una Nación. Y todo el emplazamiento que trabajamos en ese momento en la exposición, yo como curador, era como una tremenda herejía a la nación. O sea, creo que el problema no es el acto devocional a la nación, ni el acto de generar los unos y los otros, o quién es el otro en México, el mestizo, el indígena. Creo que la forma de actuar política y artísticamente siempre tiene que ver con actos de herejía al poder. Y la herejía siempre está en el poder, nunca fuera el poder. Entonces, la cuestión sería preguntar, ¿cómo podemos pensar estatutos de representación que sean herejes al poder?
¿no? Entonces habría que trastocar la noción del criollo, habría que trastocar la noción de la religión, habría que trastocar la noción de la figura del poder en el presidente, eso es entonces es interesante, ¿no? Ahora se discute, uno de los límites constitucionales, por ejemplo, es que no se pueden violar los símbolos patrios, ¿no? De acuerdo, y es una herejía mayor y es penalizada, ¿no? Es penalizada. Uno puede no violar los símbolos patrios, pero sí puede producir herejías a los símbolos patrios. En términos de ciudadanos, los que nos enfrentamos constantemente en un restaurante y lo primero que ponen es un mariachi, los que nos meten la Virgen de Guadalupe casi cada 8 días, ¿cómo somos herejes? No. ¿Cómo salimos hoy este 15 de septiembre siendo herejes y decir ese mexicanidad o ese imaginario ni es de hoy ni me representa? Ni soy yo. No, el problema es que uno no puede ser hereje con lo popular, porque lo popular en sentido absoluto es religioso. Es religioso, es decir, tiene una condición sagrada en el sentido casi de pulsión vital. Entonces ahí no hay representación, ahí hay rito, se efectúa. En este caso la identidad o la creencia, pero lo religioso también lo podemos desacralizar y se puede mover. Pero lo religioso siempre, en este sentido, el momento simbólico ya está en el poder. O sea, la herejía es burlarse de Calderón vestido de militar. Pero desde un Pero también burlarse del mexicano con sombrero y de borracho, ¿no? A ver, no es muy riesgoso llevar la discusión a que es popular y por lo tanto es inamovible cuando estás comentando en un principio que estamos ya inmersos en una globalización, en una modernización. Entonces, solo se van a modernizar y en el capitalismo los de arriba y el popular no. No, porque eso te lo contesto con Café Tacuba. ¿Qué hace Café Tacuba? O sea, el problema es que lo popular no es arqueológico, no es una cuestión muerta, no es un culto a las ruinas de la identidad. Tiene que ver con una pasión que está resignificada en términos de sujetos, de cuerpos, de fiesta. Por eso lo popular siempre es subversivo, en su sentido más radical. Más bien lo que tendríamos que ver es cuando se hace la fiesta popular del Zócalo, el dispositivo de poder que está controlando la masa, no que está permitiendo que el orden de la masa se manifieste. Uh-huh. Que eso era la función del carnaval, además, históricamente. O sea, el carnaval estaba para violentar el poder para todas partes, ¿no? Hay que ser herejes con ese dispositivo de seguridad. Exactamente. O sea, no con el rito, sino con... Exactamente, no con el momento ritual, sino con el momento de simbolización, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de lo que pasó cuando Peña Nieto va a la Ibero en mayo. Ese fue un fenómeno de herejía pura. ¿Sí? Porque de repente resulta que los niños bien de México increpan y violentan a quien se supone que los representa absolutamente. Y además en una lógica que no está jugándose la identidad criollo mestizo, no está jugándose la identidad de rico pobre, es la soberanía de clase contra la soberanía de clase que descompone a todos. Y lo importante que descompone el poder y que de repente, bueno, pues Peña Nieto está encerrado en un baño porque no sabe qué hacer. En una de esas tú lo encerraste en el baño. No, me hubiera encantado, pero yo más bien estaba tomado y lo vi encerradito en el baño. Pero la herejía en ese caso también es haber colocado en el mismo nivel la figura del candidato presidencial y un ciudadano normal, estudiante. Eso también es herejía contra el poder omnipotente de una presidencia. Claro, pero esa herejía solo funciona porque es de igual a igual, porque hay un imaginario de clase que se está violentando en términos de su pacto de clase. Eso no hubiera pasado nunca en la UAM. Nunca hubiera pasado. No porque no haya una potencia crítica, sino porque está domesticado el imaginario. Los medios, o sea, ¿cómo le hace Televisa para de repente decir... Estos niñitos guapitos bien ricos están gritándole al candidato que los representa? ¿Cómo manejo esa información? Tan fue así que pantalla y micrófono. 2 semanas no sabían qué hacer y empezaron y ahora les damos el espacio y ahora se los quitamos y ahora los entrevisto. Y fue muy errática la reacción de los medios en ese momento. Creo que va por ahí. Yo quizá voy a decir exactamente lo mismo, nada más que no lo voy a decir porque pues, tampoco te voy a plagiar. Aunque se me antoja. A mí lo que se me ocurre es que si es que el Estado se sigue abrogando ese derecho y nosotros se lo concedemos de tener un papel rector en temas de cultura, la propuesta debería ser que se abran los espacios y que todo el mundo se muestre. Es decir, mientras eso suceda, mientras tú sepas que aquí puedes escribir sin que alguien te esté
amenazando de muerte, como sucede en otras culturas y en otros países, por lo que escribiste, entonces hay una esperanza. Yo sí creo en el que está hoy escribiendo, que no le importa ni la beca de Conaculta, ni publicar en Alfaguara. Ese está cuajando una obra maestra. Ahora, para que eso llegue a ser leído, ahí entra el mercado. Ese es el verdadero. Y la visibilidad. Yo creo que sí podemos construir otro nivel de imaginario a partir de realidades contemporáneas globales. Me parece que sería bueno apostarle por mexicanos más tolerantes, mexicanos menos machos, mexicanos menos fanáticos, o esa identidad desde la posición cultural de Estado. Y por eso fuimos convocados hoy, y por eso nos vamos ya casi. Claro, y mexicanos yo no diría menos, sino más, mexicanos más críticos, mexicanos más proactivos, más mexicanos más creativos, imaginativos. O sea, no es el menos, es el más. Tiene que ver con una apuesta, en realidad, por la pregunta de, bueno, no estamos hablando de identidad, estamos hablando de sujetos que construyen su identidad. Ahí está la clave. ¿No? Cualquier cosa que eso quiera decir. Y que no sea construida por el Estado, ¿no? Y como por el ha sido durante poder, los o últimos por 100 la años. industria cultural, o por lo que tú quieras, ¿no? Pues nos vamos, de verdad fue un placer, es un tema para seguirlo debatiendo, apasionante en todos lados. Agradecemos de verdad mucho su presencia. Gracias a ustedes. Nos vemos en el Temazcal. Exactamente. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos.